Continuamos en Antequera Televisión y en Radio Torcal con nuestro protagonista. En esta semana hemos querido invitar a una persona que tiene una historia que contar que a muchos de los que nos escuchan o nos ven sin duda va a motivar. Él lleva muchas décadas trabajando por promocionar el turismo de interior. Fue uno de los pioneros, según nos cuentan los que de esto entienden, en el mundo de la hostelería y del turismo de congresos. En la actualidad regenta la que llaman la colonia malagueña de ingleses, que es un complejo donde 270 familias procedentes de este país residen actualmente en las inmediaciones de Mollina. Les hablo del complejo Molino de Saido y de su director general, que es Fernando Ortega Castro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cristóbal. Muchísimas gracias. Hombre conocido por tu acogida. Gracias a usted por estar aquí, hombre muy conocido entre el mundo de la hostelería a nivel local, comarcal, y la verdad es que muy animados de tenerle con nosotros y sobre todo de poder escuchar la historia de don Fernando, porque estamos hablando de casi se puede decir así, medio siglo de esfuerzo continuado, que es ejemplo para muchos de los que comenzamos con las respectivas carreras profesionales de las personas que nos ven o nos escuchan, y una historia que termina además con esa curiosidad, ¿no?, de que para tanta gente, esa colonia inglesa, como hemos dado en bautizar desde los medios de comunicación, porque son muchísimos ingleses los que residen en el entorno del complejo que usted rige allí en el Molino de Saido. Vamos a comenzar por el principio. Fernando, muchísimas escalas antes de que usted llegara a Mollina, pero hay que decirlo, usted es andaluz. Por supuesto, y además de ser andaluz, me orgullece de serlo, y además lo he representado donde quiera que he pisado, y han sido muchos kilómetros alrededor de la bola del mundo, donde nunca me ha sonreído o sonrojado el decir que soy andaluz. Ha sido para mí una satisfacción enorme preguntar de dónde es usted, aunque mi acento aparentemente no lo parece debido a ese gran caminar a lo largo del mundo. Soy andaluz de pura cepa, nacido por circunstancias después de la guerra civil en Sevilla, pero mis principios vienen todos de Almería, donde también comparto algunas cosas en paralelo. Ajá. Barcelona, Francia, Inglaterra o Argentina. Escalas en la juventud de este empresario que hoy nos acompaña, prácticamente por medio mundo, ¿no? Sí, mis principios, como digo, nací en Sevilla y con mediana edad, con 16 años, yo no tuve la oportunidad de tener una formación de la que yo deseaba, y en aquellos momentos era muy difícil. Yo nací en el campo, mi padre era agricultor, y no era exactamente lo que yo deseaba para mi vida. Entonces se me presentó la oportunidad de emigrar a Argentina. Era muy joven, pero ya tenía un hermano allí que fue el que tenía, digamos, la potestad de mí, y yo poder marchar allá por Cáritas, y fui inmigrado a Argentina y estuve 6 años, que fueron para mí los 6 años más importantes en principio de mi vida, de los cuales lo que no tuve de niño en un colegio, lo tuve en la calle, y aproveché lo que más me interesaba, y era lo que más me interesaba, el tener un comienzo después de formación a lo largo de mi vida, tanto laboral, social, etcétera, etcétera. ¿Y cómo fue que pasó del seno de una familia de agricultores a ir picoteando, indagando en el mundo de la hostelería y del turismo? Yo siempre pensé que la agricultura no era lo que más me llamaba la atención. Yo tenía muchas ilusiones de pequeño, muchísimas ilusiones de hacer algo distinto a que no fuera la agricultura. Y como mi padre, es lo único que el pobre sabía hacer y tuvo muchos hijos que criar, pues yo no tenía más remedio que ayudarle. Pero cuando tuve, como he dicho anteriormente, la oportunidad de salir e emigrar a la Argentina, pues ahí me hice ya con mis 22 años, 21, y ya tenía yo mi propia disposición personal, autonomía personal para decisiones, y aprovechando que volví a hacer el servicio militar, volví a España,
Y al volver a España me situé en Barcelona, donde con la experiencia que había tenido en Argentina, que no había sido hostelería concretamente, aunque sí llegué a trabajar de ayudante de cocina, ayudante camarero, hice todo lo que pude ya emancipándome en la hostelería. Volví a Sitges, un pueblo en aquellos años muy importante del turismo, donde yo empecé las primeras relaciones con lo que hoy en día, digamos, sigo disfrutando de mi trabajo, con los ingleses. Y me coloqué en un hotel y allí realmente aprendí, no soy ningún de estos, pero bueno, con humildad aprendí bastante a desarrollar la profesión de hotelero en un hotel en Sitges, con una familia inglesa también, y estuve 7 años. 7 años incluidos los 2 de servicio militar. Los inviernos, porque es un sitio que solamente se trabajaba en verano, los inviernos me iba a Inglaterra, me iba a Francia, me iba a Italia, me iba a todos estos lados, esperando que volviera a llegar otra temporada de verano, de la cual estuve 7. Y también en esos tiempos también tuve la experiencia que estuve de marinero, embarcado en la marina mercante con una bandera holandesa. Íbamos a Norfolk, Estados Unidos, a recoger mineral, y también me fue una experiencia. Trabajaba de camarero y ayudante de cocina en los barcos, y también fue una buena experiencia para mí en el desarrollo de la vida laboral. Y afortunadamente para los residentes en la comarca norte de Málaga, un buen día pasó o decidió tomar la decisión, mientras se encontraba residiendo en la costa levantina, concretamente en Alicante, de importar todos esos conocimientos a un pequeño terreno, una pequeña parcela en las inmediaciones de la antigua Nacional. No sé el número porque han cambiado, y 332, Nacional 332 creo que era, o algo similar. La de Sevilla. Sevilla, Almería o Sevilla, Málaga. En el año del 85, ¿cómo fue aquello? Bueno, no, yo compré la finca en el año 81. Ajá. Yo tenía, como he dicho, bueno, no lo he dicho, pero vamos a comentar, un hotelito que lo construí yo mismo, familiar, en la provincia de Alicante. El término municipal de Pedreguer no suena mucho este pueblo, pero al costado de Denia, que sí es mucho más conocido. Y yo hice mi primer hotelito ahí, del cual estuve 10 años, ya no haciendo experiencia, sino haciendo un poco de economía, ¿verdad?, para poder llegar a donde hoy estoy. ¿Qué ocurre en Alicante? Un tiempo precioso, económicamente me fue muy bien, pero estaba muy limitado en terreno y no tenía la amplitud suficiente para lo que yo quería hacer. Tenía un cliente de Puente Genil que venía a vender vino, era un buen cliente mío y yo cliente de él, y en fin, él me ayudó a orientarme, que en Andalucía pues había cosas buenas además, y yo vine a Puente Genil la primera vez y estuve en las inmediaciones buscando que algo me podía interesar, y de muchas cosas que vi, la que me llenó con satisfacción, y hoy con alegría no grito, sino me satisface ampliamente el decirlo, que soy una persona muy, muy feliz donde me situé a hacer lo que hoy hay, que en principio esto era un sueño, porque había algunos principios económicos, pero no para hacer lo que hoy he hecho, ¿no? De lo cual, bueno, pues había que cruzar momentos más amargos, momentos más alegres, pero bueno, al final de todo he criado a mi familia, soy feliz y he aportado a la zona, creo que riqueza, de la cual no es que fueran desconfiados, sino que como no se conocía, a lo mejor la gente podía tener una gran duda si era un sueño de nublos, ¿no? Que pasan, vacian y desaparecen, ¿no? Pero no era humo, no era un sueño, no, al final se convirtió en realidad. Era una realidad, sí, del conocimiento que yo ya aportaba. De hecho, esos principios en Mollina, yo compro la finca con un inglés, con las intenciones, aunque después no continuó, por razones que él no pudo, lo que fuera, yo compro la finca ya con un inglés, la finca en conjunto, no lo que tengo, sino la otra parte que tiene otro vecino allí, que él vendió después más tarde,
porque yo digo, bueno, yo empiezo, como era esa mi concreta idea, yo empiezo ya con el primer inglés y él ya me ayuda a enlazarme, mientras yo voy haciendo aquí cosas y voy desarrollando, él lo sirvo de enlace para ir empezar a traer gente. Eso fue en el año 81. Bueno, al principio estamos viendo de hecho imágenes mientras hablamos, era un chiringuito a pie de carretera. Llega el primer capítulo interesante de la historia del Saido y quizá estresante para la dirección del Saido, que fue el momento en el que se conoció que se iba a construir una autovía. Al principio iba a ser un reclamo interesante, pero posteriormente el trazado cambió. Sí, bueno, eso verdaderamente fue un drama. No fue un drama, porque la verdad yo no es que tuviera una información privilegiada ni muchísimo menos. Sí, por mi propio interés, pues estaba constantemente interesándome dónde iba a venir ese trazado, que mucha gente no sabía que iba a venir una autovía de Sevilla a Málaga o Granada. Bueno, el desarrollo de la vida lo trae. Pero yo sí sabía, no era, ya digo, una información privilegiada, pero sabía que venía un trazado de autovía y que venía y transcurría paralelamente a la carretera que existente hoy y que es donde está Molino de Saido. Y eso para mí, bueno, pues fue una ilusión enorme, ¿entiendes? Porque yo quedaba automáticamente como área de servicio. Bueno, pero después hubo unos cambios, motivos, no los conozco con exactitud, pero hubo unos motivos que personas pidieron la variante que hoy existe para no pasar por donde estaba el primer trazado. Cuando yo me entero de esto, la verdad es que se derrumbó todas mis ilusiones, porque me quitaban la fuente de influencia de mi negocio, porque me dejaban completamente aislado. Además, no tenía entrada ni salida. Quedaba completamente, bueno, después de muchos problemas y muchísimas cosas, unas más, otras menos agradables, que hubieron que intermediar, porque ya en aquellos entonces fui bastante frecuente visitador de Radio Antequera con el señor Clavijo, en defensa de mis derechos y además de defender como responsable de padre de familia y mi negocio, que me quitaban mi sueño, ¿verdad? Conseguí que se hiciese una comunicación de entrada y salida muy próximo al Saido. Y esto, bueno, pues ya tuve que defender que la gente tiene que entrar y salir, pero bueno, no va a pasar una autovía por dentro de cada casa, hay que adaptarse. Esa salida ya a mí me sirvió de mucho para poder seguirme defendiendo, de lo cual así es lo que hice y lo que sigo haciendo. Bueno, aguzando el ingenio, Fernando Ortega ya consiguió, bueno, pues al menos tener un buen acceso, bien señalizado, hasta ese complejo que iba tomando forma, ya era un restaurante y un hotel. Y llega el siguiente capítulo de la promoción de la innovación por parte de este empresario que hoy nos acompaña, que es, bueno, pues casi el que dicen es el germen del turismo de congresos, que luego ha venido, bueno, pues multiplicándose con... paralelamente ya estaba Lozano en marcha, después llegó Antequera Golf y otros complejos por el entorno, sí, la Sierra y tal, con grupos que llegaban directamente desde otros países al Saido a alojarse. Sí, la verdad es que mis principios, no solamente que he sido pionero en el turismo interior, es que lo soy, y de lo cual no es que sea orgulloso de eso, que me siento orgulloso de satisfacción que yo sea el pionero de promover turismo de interior y de todos esos congresos. Como bien dice, después vinieron más, pero cuando yo estaba aquí no había nada, lo único que estaba era el parador. Había pensiones muy dignas, pero había varias pensiones en Antequera, pero lo que es alrededor y dentro de Antequera estábamos solo el parador y yo. Después ya se construyó Lozano, un buen establecimiento, se construyó la Sierra muchísimo después, otro establecimiento muy hermoso, con una buena categoría, ¿verdad? Y así sucesivamente se han ido construyendo Antequera Golf, ya como una mega construcción o lo que le quiera llamar, y otros más. Pero bueno, yo fui un pionero posterior a lo que fue el parador y el parador antiguo, porque fue muchísimo antes a la reforma que se hizo después. Dice que estábamos los dos. Y los dos compartíamos, él en su calidad de categoría y yo en la mía, ¿verdad?
compartíamos en muchísimos congresos y gente que venía a la zona, ya que es una zona, como siempre voy a